El año es 2006 y España está en la cima. La economía creció notablemente desde el cambio de milenio, duplicando la producción per cápita en 6 años. Economistas alemanes prevén que en 5 años España los superará en ingreso per cápita y será potencia europea. Hubo regiones con pleno empleo y el gobierno sacó normas para que trabajar fuera más cómodo y mejor pagado. El boom fue impulsado por la creencia en el crecimiento continuo del hermoso país y todos querían ser parte de ello. La eurozona permitió invertir internacionalmente en una moneda común y la mejor forma de participar en el éxito español era tener una pequeña parte de España. Comprar una casa en la playa en Marbella o un estudio en Madrid no era un lujo, sino una inversión inteligente que también permitía disfrutar del sol. Los agentes inmobiliarios tenían tanto trabajo que se convirtieron en celebridades locales y los trabajadores de la construcción estaban tan solicitados para construir suficientes casas que no era raro ver a un plomero conduciendo un Bentley. Todo esto se convirtió en una profecía autocumplida, porque a medida que el dinero llegaba al país y la gente se endeudaba para tener más participación en el mercado inmobiliario español, había más necesidad de construcción, lo que hacía que las cifras del Producto Interno Bruto se vieran excelentes, lo que a su vez hacía que el país pareciera una gran inversión. Pero por supuesto, no lo era. Y los choques económicos de la crisis financiera global y la crisis de la eurozona pusieron fin rápidamente a la fiesta impulsada por la deuda, y ahora, casi 2 décadas después, la economía sigue siendo más pobre de lo que era en 2007. El desempleo sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes. La actividad económica en general se ha estancado. El país todavía lucha con la deuda y, quizás lo peor de todo, esta desaceleración ni siquiera hizo que el mercado de la vivienda, que inició todo este desastre, fuera más accesible para la gente común. España es realmente una de las economías más aterradoras del mundo, porque aunque es fácil mirar hacia ese entusiasmo especulativo de principios de los años 2000 y concluir, con el beneficio de la retrospectiva, que estaba inevitablemente destinada al fracaso, en muchos sentidos España tenía una economía menos sobreapalancada por aquel entonces que la que tienen hoy muchos países importantes. Si lo ocurrido en España es una advertencia, quizá debamos preguntarnos si aprendimos algo de ella. Así pues, ¿qué impulsó el rápido crecimiento de la economía española? ¿Qué causó su colapso? ¿Y por qué sufrió una crisis durante tanto tiempo? Y finalmente, ¿hay economías importantes en el mundo hoy en día que realmente estén en posiciones más comprometidas que España en 2007? España destaca por su uso excesivo de oro en la colonización, así como por su exclusión del Plan Marshall y otras políticas de liberalización temprana, temas clave en su historia financiera. Pero para llegar al fondo de la crisis actual del país, lo mejor sería empezar con su aparente historia de éxito, que comenzó en los años 90. En ese momento, el país tenía una alta tasa de desempleo que no lograba bajar. El gobierno español empezó a tomar medidas para asegurarse un lugar potencialmente más rentable en una mesa cada vez más globalizada, y consideraron que la mejor manera de hacerlo era unirse a la Comunidad Económica Europea o Comunidad Económica Europea. La semilla plantada en 1986 fue decepcionante, ya que el PIB por cápita en España era del 72% del promedio de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, después de soportar una recesión global a principios de los años 90, el gobierno logró controlar la inflación y consiguió presupuestar lo suficiente para iniciar un descenso constante del desempleo a mediados de esa década. Casi al mismo tiempo que ocurría eso, la Comunidad Económica Europea se integró en el primer pilar de la recién formada Unión Europea en 1993, lo que llevó a que España fuera una de las primeras naciones en adoptar el euro en 1999. Como suele suceder con la mayoría de las decisiones geopolíticas importantes, como cambiar la moneda de un país y unirse a un bloque global, esto trajo consigo una serie de costos y beneficios. Cuando una economía no depende de árbitros externos, gana margen de maniobra, en especial, una soberanía monetaria total. Si es necesario devaluar la moneda para impulsar las exportaciones y reducir los déficits comerciales, contar con un gobierno capaz de hacerlo por sí mismo puede agilizar el proceso antes de que las cosas se salgan de control. Si deben controlar tasas de interés para manejar inflación, deudas o desempleo, mantienen ese control dentro del propio país. Por supuesto, también hay muchas ventajas en un modelo económico más integrado, especialmente entre países del mismo continente. Compartir una moneda como el euro facilita el comercio al simplificar la comparación de precios y ayudar a empresas y consumidores a encontrar mejores ofertas. En la mayoría de los casos, una moneda compartida es más fuerte, sobre todo comparada con la antigua peseta española, que no era estable. Con una gran red de países manteniendo la relevancia de una moneda, pagar las importaciones se vuelve mucho más fácil y, más importante todavía, el crédito se vuelve mucho más barato, lo cual, dependiendo de cómo se maneje, puede sumarse fácilmente a la lista de desventajas.
Muy bien, entonces, ¿cómo influyó todo esto en lo que desencadenó la burbuja española? ¿Y cómo creció este país en teoría hasta el punto de convencer a casi todos de que estaba en camino de convertirse en la nueva superpotencia de la eurozona? Según la mayoría de los economistas, el cambio drástico se inició por primera vez en 1998, justo un año antes de adoptar el euro. Apostando por un aumento de la inmigración que comenzó ese mismo año, España se interesó mucho más en el mercado inmobiliario, más de lo que ya estaba. Con la llegada de una oleada de nuevos futuros ciudadanos, empezó a ganar peso la idea de construir viviendas cómodas. Esto se consideró un desarrollo positivo para el gobierno español, porque la construcción es una ocupación que requiere mucha mano de obra, una que podría mantener a los ciudadanos empleados durante largos periodos de tiempo, y dado el preocupante historial de desempleo en España, tiene sentido que España comenzara a pensar que esta podría ser una solución a largo plazo para las persistentes tasas de desempleo que había enfrentado en todo el siglo XX. En pleno boom de la construcción, hay testimonios de obreros cualificados que conducían coches de lujo de lo bien cotizado y demandado que era su trabajo. Y el combustible para avivar este auge fue el euro. Por supuesto, aquí es donde entra en escena el crédito barato. Con las bajas tasas de interés proporcionadas por los bancos españoles, junto con el euro actuando como un catalizador principal para las transacciones y las bajas fluctuaciones de riesgo en el tipo de cambio, el mercado inmobiliario se convirtió en una fuente de oportunidades para quienes esperaban obtener ganancias. El interés por construir viviendas ya estaba favorecido en España, pero la llegada del euro hizo que el desarrollo fuera mucho más rápido y sencillo que nunca. Tampoco perjudicó, ni a los ojos de los inversores extranjeros ni de los locales, que el gobierno español favoreciera desgravaciones en el sector inmobiliario. Estas políticas redujeron costos y convirtieron al país una atractiva oportunidad de inversión. No se gravaban las rentas imputadas ni las ganancias de capital, se deducían intereses hipotecarios y, a diferencia de otros, en España también los pagos al capital eran deducibles del impuesto sobre la renta personal. Todo esto, junto con el modelo de crecimiento económico que priorizaba la construcción, hizo que el endeudamiento español en el mercado inmobiliario alcanzara niveles impresionantes. Entonces, ¿por qué el gobierno central español no vio las señales de advertencia? ¿Y por qué el resto de los inversionistas globales que participaban en esto no se lo pensaron dos veces? A fin de cuentas, la deuda estaba aumentando dramáticamente y viéndolo en retrospectiva, los indicadores económicos daban señales de alarma. Bueno, primero, es importante entender que ahora la gente ve esto desde una perspectiva posterior a la crisis. Es como cuando muchos veían a Bernie Madoff como el mago de Wall Street y luego dicen que todos debieron ser más sabios. Dicho esto, hay otros elementos importantes que ocultaron la creciente burbuja. Uno de ellos es la forma única en que el gobierno español y su economía funcionan. La teoría oficial es la descentralización fiscal. El proceso de transferir las responsabilidades de recaudación de ingresos y ejecución del gasto del gobierno central a las autoridades subnacionales. Esto significa que el gobierno central español tuvo poca o ninguna participación en el proceso de endeudamiento, a diferencia de otros países de la Unión Europea. De hecho, en ese momento, para el resto del mundo, la deuda de España era increíblemente baja porque la mayoría de las cifras económicas solo consideran al gobierno central y no toman en cuenta las ramas de los gobiernos regionales. En un esfuerzo por garantizar la autonomía de las regiones que conformaban el país, el gobierno español estableció una constitución que promovía la división administrativa, la cual se activó a finales de los años 1970. La nación está compuesta por 17 comunidades autónomas, incluyendo el archipiélago de las Islas Canarias en el Océano Atlántico y el archipiélago de las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo, así como 2 ciudades autónomas en el norte de África. Por supuesto, estaba claro que las constructoras, inversionistas y gente común que quería comprar una casa eran quien estaba pidiendo prestado, pero lo que no estaba claro era quién prestaba el dinero exactamente. Aquí es donde entra todo el tema de las comunidades autónomas. Para un país como España, gran parte de la recaudación de impuestos, los costos de salud y la financiación educativa no son gestionados por una autoridad central, sino por sus respectivas comunidades autónomas. Antes de la crisis de 2008, existían unos 45 bancos de ahorro regionales, llamados cajas y distribuidos por todo el país. La mayoría de ellas apostaron todo al sector inmobiliario con grandes esperanzas de hacerse ricas. Esta desconexión permitió a España mostrar superávit presupuestario cuando todo iba bien, y por un tiempo el mundo no lo notó. Con la membresía en la Unión Europea, se redujeron las barreras legales a la inversión de otros países europeos, y pronto llegaron grandes inversiones de Alemania, Reino Unido y Francia. Esta reacción en cadena impulsó un auge agresivo en la construcción que hizo que la economía del país se viera muy bien, lo que a su vez entusiasmó aún más a los inversionistas sobre el crecimiento económico, lo que los llevó a invertir más dinero, lo que hizo que la economía del país se viera aún mejor. Más del 12.5% de la fuerza laboral española trabajaba en construcción en su punto máximo.
España generó más de la mitad de nuevos empleos en la Unión Europea y construyó más casas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. El crédito explotó y los precios de viviendas subieron un 71% en 5 años entre 2003 y 2008. Y aquí es donde se pone interesante. España sí anticipó en pequeña medida la posibilidad de un descalabro. Después de unirse a la eurozona, el gobierno central de España tenía un equipo trabajando día y noche, en colaboración con los bancos, para reservar dinero para posibles préstamos incobrables cuando las cosas eran rentables. Antes de la crisis, esto era raro en Occidente, y se registró que apartaron unos 35.000 millones de euros. Pero aquí está el problema. No fue ni de cerca suficiente para salvar al país de lo que estaba por venir, ni remotamente. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas clave aquí? ¿Qué fue lo que realmente causó que todo se viniera abajo? Bueno, para empezar, como en una buena relación, la comunicación es clave, y esa es un área en la que España tenía graves carencias. La inmigración fue uno de los principales motores iniciales para el desarrollo de viviendas, y una razón para poner a muchos a trabajar en proyectos de construcción lo más rápido posible. Resulta que España sobreestimó la cantidad exacta de viviendas que se necesitaban, y eso es decir poco. Para ponerlo en perspectiva, para el año 2006, el país había construido más de 800.000 viviendas, todo para albergar a unas 200.000 familias. Para colmo, algunos participantes en la burbuja inmobiliaria española ni siquiera se molestaron en cambiar las regulaciones para adaptarlas a sus necesidades, simplemente mintieron. En un artículo publicado por dos profesores, José María Rella y José García Moldova, ambos estudiaron la naturaleza del sistema hipotecario español para entender los precios de las viviendas. Analizaron la relación préstamo-valor o LTV. Esta relación se basa en el monto de la hipoteca otorgada y el valor de la casa. Parece simple, pero existía un problema. La desconexión aumentó porque el precio era fijado por especuladores externos y empresas de tasación. Su trabajo era proporcionar precios para las casas según un conjunto de características, y así es como funciona según el estudio. El Banco de España considera buena una hipoteca con relación préstamo-valor igual o menor al 80%, porque implica que ya se pagó el 20% del valor de la casa. Sin embargo, mientras más cerca esté una relación préstamo-valor del 100%, más riesgosa es la hipoteca y mayor es la probabilidad de que la deuda deje de ser pagada. Si una hipoteca tenía relación préstamo-valor mayor al 80%, el Banco de España rara vez la aceptaba. Aquí Rella y Moldavia hicieron un hallazgo desgarrador. Los bancos concedieron hipotecas sin seguir sus propias políticas, repitiendo este proceso una y otra vez. Si un trabajador financiero notaba que una familia tenía una relación préstamo-valor cercano o igual al 100%, simplemente llamaba a la compañía de tasación y cambiaba el precio de la casa, dándole a la vivienda una relación préstamo-valor más bajo. Los investigadores afirman que la tasadora subía el precio para que el banco diera la hipoteca, el comprador obtuviera su casa y el banco español no notara nada. Por supuesto, este era posiblemente el riesgo involuntario más peligroso que un banco regional o una caja podía asumir, otorgando hipotecas a clientes que no ofrecían suficientes garantías, con bienes raíces sobrevalorados manipulados por tasadores e instituciones financieras, que francamente tenían demasiada avaricia como para considerar las consecuencias. Y como el 80% de la población española era propietaria de su vivienda, todo esto parecía un sueño hecho realidad. Claro, hasta que la burbuja estalló al fin. Con datos deficientes y engaños incentivados, todo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el mercado inmobiliario implosionó, la deuda inmobiliaria española equivalía a casi el 50% del PIB. Miles de familias no pudieron pagar sus deudas y como las casas valían menos, los bancos no recuperaron sus pérdidas. El flujo de crédito, que antes parecía abundante, se secó casi de inmediato, dejando a los promotores especulativos, que por entonces estaban por todas partes, convertidos en una montaña de créditos incobrables. Sobra decir que esos 35.000 millones de euros de reserva no sirvieron de mucho. En cualquier caso, es fácil ver todo esto como algo un poco ridículo con el beneficio de la retrospectiva. Pero hay muchos países en el mundo hoy en día que están posiblemente en peores situaciones y que también han caído en la trampa de asumir que no les puede pasar a ellos. Por ejemplo, mi propio país, Australia, ahora tiene un nivel de deuda de los hogares respecto al Producto Interno Bruto más alto que el que tenía España justo antes de su crisis generacional, representando el 116.6% del Producto Interno Bruto nominal del país en marzo de 2023, comparado con el máximo histórico de España, que ahora parece de un modesto 85%. El aumento en la proporción de deuda de los hogares australianos respecto a los ingresos ha sido más pronunciado que en la mayoría de los otros países, pasando de estar en la mitad inferior de la distribución entre las economías avanzadas a finales de los años 1980, al cuartil superior para el año 2018. También están las mismas señales de advertencia. Políticas fiscales generosas para invertir en bienes raíces, bancos dispuestos a mirar hacia otro lado, con tal de cerrar tratos, una fiebre especulativa alimentada por la migración y la creencia de que, solo por tener buenas playas, nuestras casas deberían valer 15 veces el ingreso nacional.
Luego está Canadá. A finales de 2023, se estimaba que la proporción de deuda de los hogares de Canadá respecto al Producto Interno Bruto era del 104%, lo cual, de nuevo, es más alto de lo que España tuvo jamás. También existen las mismas anécdotas en muchas de estas economías modernas sobre trabajadores de oficios ganando mucho más dinero que sus contrapartes profesionales con más capacitación, y agentes inmobiliarios obteniendo sus propios programas de televisión. El meteórico aumento de los precios de la vivienda en España a principios de los 2000 ahora casi parece relativamente conservador en comparación con los incrementos de precios de la vivienda que han experimentado estas economías en los últimos 5 años. Aunque sería bonito decir que a España le fue bien, la realidad es que sigue enfrentando las consecuencias de esta crisis casi 2 décadas después. Inicialmente, España hizo lo que muchos países hacen cuando intentan reactivar su economía. En pocas palabras, cuando hay dudas, gasta para salir adelante. Y gastaron más porcentaje de su Producto Interno Bruto en estímulos que cualquier otro país europeo. Todo esto probablemente habría sido noticia de portada durante años, si no fuera porque otro país le robó el protagonismo mundial con sus propios fracasos financieros: Grecia. En 2009, el gobierno de Grecia reveló un déficit fiscal mayor al esperado, lo que hizo que los mercados de bonos perdieran confianza y Grecia se volviera la noticia principal, opacando la advertencia sobre el sector inmobiliario español por casi 20 años. Obviamente, esto no anuló de un día para otro el problema de España para los propios españoles. Que el mundo ignorara el árbol en su caída no implica que los españoles no estuvieran ahí para oírlo. Hay una serie de desafíos serios con los que el país todavía lidia hasta el día de hoy. Mientras que la mayoría de las naciones occidentales sufrieron al inicio de la crisis inmobiliaria de 2008, el sistema de España fue golpeado especialmente fuerte, y aunque lograron ver algunos años de crecimiento, su Producto Interno Bruto aún no ha recuperado el nivel que tenía en 2007. En los años 90, los salarios del país igualaban a los de Francia, Alemania y Reino Unido. Ahora están muy por debajo de otras naciones desarrolladas, con un ingreso anual promedio de 29.113 euros, entre un 9 y un 11% menor que antes de la crisis. Por el aumento de deuda e inflación, el español promedio está peor que hace 20 años. Con el aumento de los préstamos internacionales y el rescate de los bancos de España, la nación se vio obligada a modificar la estructura de todas, menos 2 de las 45 cajas mencionadas anteriormente en el video, lo que hace que sea más difícil para la gente acceder al crédito incluso hasta el día de hoy. Además, sus lazos con el euro, que alguna vez fue una medida prometedora para la estabilidad financiera, eliminan gran parte de la capacidad de España para depreciar los tipos de cambio. Esto, junto con los ingresos más bajos, provocó lo que los economistas llaman fuga de cerebros, la emigración de personas altamente capacitadas e inteligentes de un país en particular, lo cual, como resulta, no es una buena señal para una nación que necesita solucionadores de problemas. Los días en que los obreros andaban en autos deportivos también son un recuerdo que se desvanece, ya que el desempleo sigue siendo más alto que en la mayoría de las otras naciones europeas. Hasta abril de 2024 ha habido una tendencia al alza. Las estadísticas pueden ser engañosas, pues muchos empleados solo realizan trabajos pequeños para sobrevivir, sin oportunidades de carrera a largo plazo. Por supuesto, puede que ya sea demasiado tarde para España, y el país tendrá que recuperarse lentamente si es que lo logra. Pero para otros países, siempre existe la oportunidad de cambiar estos hábitos, y aquí es donde el mensaje se vuelve completamente claro. Con estos temas presentes en otros países, es hora de que observen lo que realmente es España desde una perspectiva económica. No es solo un país con economía débil, desempleo juvenil alto, bajo crecimiento y altos costos de vivienda. Es, en todo el sentido de la palabra, una advertencia. Una advertencia de que una economía no puede resolver problemas fiscales de manera unilateral con un solo sector asumiendo enormes cantidades de deuda. Advertencia de que la emoción puede nublar el juicio. Si un colapso inmobiliario ocurre en España, puede pasar realmente en cualquier lugar. El dinero fácil es exactamente eso, dinero fácil, y puede desaparecer tan rápido o incluso más rápido de lo que llegó. Ahora bien,